Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de elecciones recientes, de elecciones futuras, pero sobre todo de un fenómeno que se ha vuelto muy corrosivo en nuestra vida democrática, la compra y coacción del voto. Pero para llegar allá, Hugo, les propongo a los cuatro que primero hagamos una recapitulación, una breve reconstrucción de cuál ha sido la apuesta que hemos hecho en el país generacionalmente para la construcción de una institucionalidad electoral que ha permitido en buena medida que la lucha y la disputa por el poder político se vaya disputando por la vía electoral, o al menos así ha sido ya desde hace algunas décadas. Y sí creo, Hugo, que vale la pena, digamos, hacer un poquitín de historia del presente. Gracias, Pedro. Amigos, ¿cómo están? Mira, para ponerlo en términos sí, muy generales, yo diría, México apostó a la vía electoral como el motor de cambio para llegar o acercarnos lo más que pudiéramos a una democracia, ¿no? De un sistema autoritario, le podemos poner adjetivos más chiquitos, más grandotes, pero de un sistema que ejercía el poder de manera muy concentrada y con pocos controles, se decidió por presión nacional y presión internacional, era un modelo que ya no aguantaba, empezar a abrir la vía electoral para lograr verdaderamente tener un cambio de nuestros representantes políticos de manera genuina. ¿Qué quiero decir con esto? Con elecciones competitivas y respetadas en sus resultados. Esto se empezó a dar desde finales de la década de los 80, quizá un poco más. De hecho, empezó a haber cambios en las entidades federativas antes que en el gobierno federal, hasta que finalmente en 1990, para cerrar rápido, digo, no gastar mucho aquí en historia, porque pudiéramos hacer un programa de pura historia de nuestras instituciones electorales, 1990 se crea el IFE, ¿no? El IFE que se perfeccionaría años después, en el 94 y 96, al hacerle un órgano ciudadano, cuyo control básico, ¿qué quiere decir esto? El control básico, el Consejo General, que toma las decisiones para organizar la elección y para llevar a cabo o resolver las inconformidades en un primer momento, esa institución tuviera este órgano de ciudadanos y que no fuera el gobierno, ninguna interferencia del gobierno, la que decidiera este tipo de asuntos. Esto fue un enorme logro para el país, costó dinero y a final del día de esa fundación hasta estos días, hasta nuestros días, logramos tener una institución que lograra refinarse, perfeccionarse en la organización de este tipo de elecciones. Okay. Creo que ese es un buen primer esa apuesta institucional. Nos dice Hugo, ha sido una apuesta, dirías, Irma, y te lo pregunto a ti, exitosa. A ver, a mí me gustaría plantear que retomando, sí, efectivamente hay, digamos, el modelo electoral está fundado, ¿no?, en esta idea de órganos electorales independientes, profesionales, que se han ido transformando, que empezaron con el IFE, llegaron con el INE, pero fíjate que no ha cambiado un pilar y yo creo que es el momento de repensar si ese modelo de órganos electorales es el que nos funciona. Son órganos electorales, según digamos, la literatura, híbridos. ¿Por qué híbridos? Porque son profesionales, los miembros de los consejos generales, tanto del hoy INE, OPLES, son profesionales que pasan por un proceso político, por eso son híbridos. Yo creo que uno de los grandes problemas, digamos, el día de hoy es la confianza en esos órganos electorales híbridos que finalmente están empapados, digamos, de la presencia de los partidos políticos que gozan de una genuina desconfianza absoluta y total. Y el otro pilar es el del sistema de partidos que está fundado básicamente en los recursos públicos. Y son esos dos pilares a los que a mí realmente me preocupa pensar si ese modelo de un financiamiento público gigantesco y de órganos híbridos, digamos, que están empapados de un proceso profesional y político, no sigue funcionando para dar certeza. A ver, Francisco, una reacción a estos dos puntos, porque son las dos piezas por las que decimos que pasó la transición, la construcción de un sistema de partidos pluripartidista, competitivo, con capacidad de, digamos, desplegar una maquinaria electoral en todo el país, y por el otro lado, árbitros creíbles, confiables y con capacidad técnica operativa. Sí, pero esto contrasta con otras instituciones que empezaba a mencionar Irma, que son los partidos. Los partidos que han llegado a un momento
del patrimonialismo, como dijera Weber, de llevarse estos recursos, de obtener recursos por la vía que sea y de cuotificar a las instituciones, lo cual es un problema bastante grave porque las instituciones se hacen con una buena definición constitucional y formal, pero en el momento en que los partidos pasan a sustituir a las autoridades autoritarias a las que se refería Hugo, que se quieren superar, se convierten en agentes de su propia virtud y de su propia capacidad para llegarse recursos y para obtener el poder en la medida en que cada uno pueda, a través de muy diversas fórmulas, pero han llegado a poner en duda o han impulsado que se ponga en duda en la opinión pública o en una parte de la opinión pública la credibilidad de los órganos, porque si estos están partidizados y van por cuotas que atienden al porcentaje de votos que cada quien tiene, tantos para el partido A, tantos para el B, y eso no solo pasa a nivel electoral, pasa en los otros órganos constitucionales autónomos. Esta institucionalidad a la que nos referimos incluso llega a pasar hasta en la Suprema Corte. Bueno, esto es tan grave que ha venido a tener una convergencia con otros factores de descrédito, como son de la compra y coacción e inducción del voto, como dice el INE en algún desplegado muy importante del año 2012, porque son los tres tipos de delito que se pueden cometer: compra, que ahora lo veremos, coacción, es un tema bien importante. sí, pero todo esto confluye a tener una desconfianza, primero que nada en los partidos, en los grupos parlamentarios y en los diputados especialmente, y después en las instituciones. Hoy viene el día de hoy, martes 20, viene un reporte en el periódico Reforma de la credibilidad, de la confianza que tiene el Instituto Nacional Electoral, que es muy, muy deficiente. A ver, y hay una paradoja, para retomar el punto, porque además la paradoja tiene que ver también con los intentos de reformas para ir corrigiendo las situaciones. La paradoja es que, según los datos oficiales y según lo que podemos constatar, Fabiola, es que desde el punto de vista de la capacidad técnica, del despliegue organizativo, de la realización de las elecciones, resulta que tenemos autoridades capaces de hacer elecciones muy bien hechas. Así es, creo que hemos invertido y logrado muchos avances en el tema del fortalecimiento de las autoridades electorales y en las leyes que tenemos para organizar elecciones, de suerte que hoy los temas de postelectorales no tienen que ver, no de acuerdo con los datos, con el desempeño de las autoridades electorales. Es cierto que hay un ambiente de desconfianza, pero también en este ambiente hay un fenómeno que también surge sobre todo a partir del 2014 con la Ley General de Delitos Electorales, que está vinculado al desempeño de las otras autoridades, de los otros servidores públicos en el país, a través, por ejemplo, del uso de programas sociales, y que generan un malestar tanto colectivo en la sociedad, porque por un lado tenemos ambientes de pobreza que cada vez son mayores, y por otro tenemos a los servidores públicos coaccionando a las personas y haciendo uso de la pobreza para tratar de influir en los resultados electorales. Yo diría que el problema ya no está, y hay que también verlo así, en los resultados electorales, es decir, en las mesas de casilla y en el cómputo de los votos. Eso funciona de manera casi perfecta. ¿Estarían de acuerdo en eso? Nada más. No, a ver, Irma. Me parece que, digamos, una parte de la maquinaria de los órganos electorales, y estoy incluyendo aquí al INE y a los soples, funciona muy bien, que tiene que ver con la organización del proceso electoral. Esa es una parte. Que es capacitación de funcionarios, armado de casillas, instalación, conteo de votos, exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno. Esa maquinaria, digamos, nosotros hemos registrado en varios estudios, incluso, digamos, internamente, es decir, dentro de los soples, dentro del INE, pero también afuera, expertos, ciudadanos, todos los que planteen, esto funciona bien. El problema de los resultados electorales ya no funciona tan bien, porque no solamente es el conteo de votos, ojo,
es qué tanto efectivamente logras que la oposición reconozca tu resultado, porque esa es la prueba de fuego. Pues sí, pero eso no va a depender de la autoridad electoral. Una alguna parte parte sí, sí. en una parte Pues sí. No, Yo- no, a mí me gustaría decir que efectivamente la organización funciona en lo que se puede lograr, algo sustantivamente positivo, bien, pero cuando llegamos a este punto de la fiscalización, estamos en un problema especialmente serio, sobre todo a reforma de 2014, porque le entré de 2012 y después de 2014 ya en las leyes, porque otorga una cantidad de facultades a las autoridades electorales, INE y OPLES, que no pueden cumplir. Están sobrepasados porque hay una cultura política del agandalle en todos los partidos distribuidos, claro, los más grandes con mayor capacidad en todos los sentidos, y entonces estamos en un problema muy serio, porque la fiscalización, que es la vigilancia de que esas elecciones se han hecho de acuerdo con la ley, de que no se han sobrepasado los topes de campaña, etcétera, es bastante incompetente, bastante usaría incapaz. un modelo, a ver si les gusta. El diseño de las autoridades electorales en México tiene que cumplir dos grandes funciones. La de organización de las elecciones, que en un día determinado, cada cierto tiempo, haya funcionarios capacitados, haya mesas con todos sus materiales, la gente pueda ir en el horario que va a estar, funcione, pum. Todo eso es la organización. Pero las autoridades electorales en México también son árbitros, porque no hay uno. Se dice mucho, jugamos y mezclamos las dos figuras y son muy distintas. Organizar, tener el pasto cortadito, pintadita la cancha, eso lo hacemos muy bien, las porterías con sus redes, eso está perfecto. Lo que estamos haciendo ya muy mal es el arbitraje electoral, porque tenemos unos partidos prácticamente sin límites incluso legales, es que tenemos ahí un tema muy serio, con dinero público y dinero que no está visto, y no hay forma de controlarlos en el agandalle que hacen. ¿Y qué le pasa entonces al árbitro? El árbitro no puede controlar el fenómeno que está sucediendo, ya no solo en la cancha, en el estadio completo. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Dice, eso no es mi problema, yo solo veo el balón. Entonces, claro, nos genera una frustración terrible, porque la parte de supervisión, de arbitraje y de calificación y sanción la está haciendo terriblemente mal. Pues la vamos autoridad allá, electoral. nos quedamos ahí, ya vi dos manos, 3, 4, pues les tengo una noticia, nos tenemos que ir a un corte y regresamos. Este es Observatorio Semanal, y ya ve usted, está bueno. Acá nos vemos. Estamos aquí de vuelta en Observatorio, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de una apuesta institucional hecha a lo largo de varias décadas para construir instituciones electorales creíbles, estamos hablando de un fortísimo problema de, falta de credibilidad de parte de los partidos políticos que, me decían ustedes, va invadiendo a todas las instituciones electorales. Estamos hablando no de problemas organizativos, pero nos decían de problemas sí quizá en la etapa de resultados electorales, y también ya anunciaba Francisco algo que va a ser muy importante, que es el tema de fiscalización de recursos, que además tiene algún tipo de relación con el tema de compra y coacción del voto. Pero ahí nos quedamos cuando Fabiola quería reaccionar. Cómputo de votos y resultados electorales son dos cosas distintas, y creo que hay que verlas así. Decir que el problema no está en cómo se cuentan los votos no me parece que sea menor, y no está palomeando a ninguna autoridad. Hay todo un tema de qué pasa antes de que se cuenten los votos en las mesas y que los sistemas de difusión de resultados empiecen a operar. Y eso nos lleva al otro tema, el de la compra y la coacción del voto. Y también me parece que hay que irnos unos años atrás, porque esto también ha cambiado. Hasta hace unos años, la parte de las acusaciones penales, el 82% más o menos de los asuntos antes de la reforma del 2014, tenía que ver con el uso indebido del padrón electoral y de la credencial para votar. No necesariamente con fines electorales, para temas de fraude también. Hoy, a partir de la reforma del 2014, lo que tenemos es un incremento en el número de asuntos que están denunciando compra y coacción de voto. ¿Por qué, Fabiola? Porque
Bueno, primero porque la competencia electoral, me parece, empieza a tener otro lenguaje y empieza a incorporar otras prácticas. Los partidos se dan cuenta que ya no tienen que pelear contra quien tradicionalmente lo hacían, sino los reacomodos, digamos, son distintos. Y entonces los gobiernos empiezan de manera mucho más visible a intervenir a través de los instrumentos que tienen a la mano, como son los programas sociales. Y esto, a ver si lo puedo decir rápido, es un asunto que en principio no tiene solo una dimensión electoral, que no podemos saber cómo afecta ese uso a los resultados electorales porque es difícil medirlo. Y no es solamente electoral porque tiene que ver con la pobreza, con corrupción, con desvío de recursos, es decir, con una serie de fenómenos más amplios que la cuestión estrictamente del voto. Es correcto, y a donde te lleva es a un camino distinto al de las autoridades administrativas electorales. Y ahí es donde yo digo, hay que analizarlo con sus contrarios, las elecciones contra sus resultados, la alternancia y lo que pasa en las competencias electorales contra este lado negativo. A ver, yo lo primero que quería decir respecto específicamente de los resultados es que los resultados son el reflejo de un proceso. A mí lo que más me preocupa es pensar, digamos, que nosotros solamente podemos ver los resultados a partir del lente del conteo de votos, porque el conteo de votos es un proceso técnico, digamos, bastante depurado, en el cual tenemos reglas muy claras. Sin embargo, los resultados son el reflejo de todo lo que pasó en el proceso de la campaña, y a mí me parece peligrosísimo pensar que yo voy a juzgar el desempeño de los órganos electorales solamente a partir del conteo de votos. No me la compro, pero, digamos, me voy, por ejemplo, a lo de la compra y coacción del voto, que además es un fenómeno que ha venido creciendo en el mundo. Te voy a decir, fíjate que en un estudio que se hizo recientemente, veían cómo en la medida en que, digamos, en las nuevas democracias los órganos electorales han seguido este modelo de independencia y profesionalismo, digamos, esa vía de alteración de los resultados se ha ido cerrando y han ido, digamos, incorporando y haciendo más uso de otra parte del menú de manipulación, una de ellas la compra y coacción del voto. Es un fenómeno tremendamente complejo. No, me gusta, pero de nuevo es que a veces me da la impresión escuchándolos de que el problema no está tanto en la institucionalidad electoral, sino en todo ese contexto. Déjame volver al símil tan recurrido de la cancha de fútbol como imagen de las elecciones. El resultado quedó 4-1 y los goles fueron anotados bien. Sí entró la pelota, no hubo fuera de lugar y el árbitro dijo quedó 4-1. Pero alguien checó que algunos de los jugadores de uno de los equipos fueron comprados para que no hicieran bien su chamba. Alguien checó que el balón estaba medio mal inflado. Alguien checó que mientras el juego se va a cabo, lo que sucedía en el resto del estadio era una presión bestial o amenaza sobre alguno de los dos equipos. Esas cosas sí acaban influyendo. Por eso era muy padre lo que decían de la diferencia entre conteo y resultados. Eso acaba influyendo en el resultado final. No a la hora de que se metió, no a la hora de que la papeleta ya dijo yo voté por tal, yo voté por tal, yo voté por tal, hacemos la suma y está bien. No, ¿qué determinó que la gente en un auténtico ejercicio de libertad votó libremente por el mejor candidato que creyó conveniente? Si ese proceso se lleva bien, si todo lo demás, no tendríamos problema. El problema es que toda la tracalaca, todo el chanchullo se lleva a cabo de muchas maneras casi imposibles de medir. Francisco. Y sin embargo que todos sabemos que está sucediendo, inclusive la autoridad electoral. A ver, ahí es que va mi pregunta. ¿Son las autoridades electorales las responsables de garantizar el buen comportamiento para seguir el símil de Hugo, desde el público hasta los que venden los boletos, Son hasta los aguadores? pero fin? son incapaces de hacerlo por una enorme cultura de la gandalle que existe ya establecida y que tiene, yo quisiera ahora ¿Que salir, los trasciende, dirías? sí, que los trasciende. Yo quisiera ahora dejar un momentito el enfoque jurídico formal de la administración pública y de los procesos para ir a la sociedad mexicana rápidamente. Porque no es en cualquier sociedad que se da el mismo tipo de fenómenos, ni de agandalle. Nuestra cultura política ciudadana es muy escasa. Está implantada, digamos, vamos a pensar positivamente, en la mitad de la población. Pero la otra mitad de la población tiene debilidades como ciudadano, en parte por su condición de pobre.
no solo de pobre en términos generales, sino de pobreza alimentaria. Estamos sobre los 25 millones de personas que padecen pobreza alimentaria, la más básica, la de no tener que comer. Estos son muy comparables. Son comparables porque ya no se van a poner a averiguar si esto es cívicamente correcto, si un ciudadano vende sus votos. No, necesitan darle de comer a su gente. Una despensa es algo formidable. Unos elementos de construcción para su casita que se está llenando de agua por las lluvias, cuando no se tienen estos elementos constructivos, que es muy fácil comprar el voto. Pero además, estas tarjetas rosa, para mencionar unas que están en juego en las elecciones de 17 y que estuvieron en otros procesos electorales de otra manera, que están ofreciendo, si ganamos, entonces van ustedes a tener un salario. Y una gente que vive al día. Quiere decir algo. Dilo y luego yo les voy a hacer una pregunta. Quiero añadir algo que se encontró en un estudio que es maravilloso porque muestra que efectivamente hay diferencias en distintos países y además por regiones. La teoría, digamos, más general de la compra de votos es la instrumentalista y quiere decir que yo te doy dinero a cambio de, pero voy a monitorearte porque tú, como maximizador, como una persona racional, como una persona que busca, digamos, lo que quiere, va a votar al final por el partido de su preferencia. Entonces, esta teoría lo que dice es, hay que monitorear a todos los que le compres el voto para que de veras vote por quien te dijo. Pero fíjate que hay una teoría alternativa, que es la que se probó en México. ¿Qué encontraron? Esta es la teoría de la reciprocidad. Encontraron que en México hay un sentimiento de obligatoriedad que hace que no sea necesario el monitoreo. Esta idea de que, no, pues ya me dio un saco de cemento, ¿cómo no voy a votar por él? Entonces, abarató el costo, Pedro. Eso hace que implique para los partidos una lealtad impresionante, pero aparte le sale barato. Le voy a dar la palabra a Fabiola y luego les voy a dejar una pregunta. No sé si nos va a dar tiempo a resolverla ahora volviendo de un corte, pero Fabiola. Creo que hay que también distinguir, no es lo mismo que a alguien le compren el voto, que le coaccionen el voto o que le condicionen un programa social. Okay. Identificar que esto es un problema nos lleva a un territorio de si es un problema a quien le corresponde resolverlo. No es a las autoridades que organizan las elecciones las que tienen que depurar durante el transcurso del proceso electoral estas conductas. Tenemos desde 1994 una fiscalía especial y quien resuelve esos casos son los jueces penales. Y aquí creo que hay que empezar a ver de manera diferenciada cómo se vincula eso que pasa, que se documenta y con los resultados electorales, porque lo que tenemos es, en un caso reciente de Veracruz, hechos que se cometen durante el proceso electoral del 2013 para afectar el proceso electoral 2013 y las órdenes de aprehensión se estaban librando hasta el año 2016. Hay una desvinculación y hay un costo que yo sí creo que se les traslada a las autoridades que organizan y que creo que también hay que, así con la misma fuerza del cuestionamiento, analizar, porque también queremos que esas autoridades en particular sean responsables de todo. Yo creo que lo son. Yo sí creo que son responsables en gran medida de lo que está pasando y de la manera en que están reaccionando. Pero a ver, Fabiola nos propone una cosa que se las propongo para ir a un corte y regresar. Nos propone, uno, distingamos lo que es compra, coacción o condicionamiento de un programa social. Creo que es un buen punto. Sí. Dos, nos propone otra distinción. Hugo dice, no estoy de acuerdo, pero veámosla, que nos dice, veamos la responsabilidad de cada una de las autoridades. Unas son las que organizan, otra es esta fiscalía, que además está adscrita a la PGR y que tiene una finalidad y una orientación de carácter penal. Y yo les voy a hacer la pregunta que quería hacerles. ¿Por qué en la elección de 2016, las elecciones estatales, en las que las oposiciones ganaron prácticamente en todos los lugares en los que hubo competencia electoral, los resultados fueron bien recibidos por la opinión pública? Y en cambio, un año después, en elecciones igualmente cerradas, pero en las cuales, en dos casos en concretos, conserva el poder el Partido Revolucionario Institucional, tenemos toda esta discusión. Creo que la pregunta es relevante, ya me dirán qué podemos decir de ella. Ya volvemos, esto es Observatorio Semanal.
Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Mire que la discusión sí está interesante y sí está buena, porque es muy complejo el problema de los procesos electorales en el México de hoy. Yo los provocaba diciéndoles que a mí sí me sorprendía la reacción que estamos teniendo en 2017 comparada con la que tuvimos en 2016. Hace un año hablamos de electores responsables que sabían utilizar el mensaje del voto para castigar a sus gobiernos, y hoy, un año después, hablamos de electores comprados, coaccionados o inducidos. En fin, Irma. A ver, los datos te muestran que es un fenómeno creciente el de la compra y coacción del voto, la utilización de programas sociales. Es un problema que a lo mejor no quisimos sacarlo, digamos, no quisimos analizarlo y darle la importancia que tenía desde 2000, claramente desde 2012, de manera creciente, pero ya en las elecciones del 2015, 2016 y ahora las locales del 2017 ha sido dramático. Ahora, quiero plantear que a mí una de las preocupaciones centrales tiene que ver con este entramado institucional y legal que tenemos. Los delitos electorales tienen una penalización de cárcel cada vez mayor, se han incrementado. La Ley General de Delitos Electorales es, ¿no?, impresionante, se castiga, los castigos son realmente ejemplares, pero corren por otro lado, no van a afectar el proceso, Pues el porque resultado. es materia penal, no materia Pero administrativa electoral. No, bueno, ese es uno de los problemas. ¿Por qué se decidió y por qué nuestros legisladores brillantemente y nuestros partidos decidieron, digamos, hacerlo, digamos, en canales distintos? Creo que tiene que Hugo, ver. ¿tú crees que el instituto que Hay organiza sí, debería creo que ser hay un también el problema que de persigue diseño, pero hay un delitos? problema político muy serio. Tenemos una regresión autoritaria bestial en el país. Es que también no hablar de eso, así como no hablar de la pobreza, en ese contexto de regresión autoritaria, donde el Estado está utilizando todo lo que puede para seguir teniendo el poder, todo es todo y en todos los medios, y la pobreza está ahí, la desigualdad, y que las elecciones son como un lugar aparte y no pasa nada. No, las elecciones, las autoridades electorales están siendo víctimas también de estos dos fenómenos. ¿Qué está sucediendo? Una fiscalía que sí tiene una ley nueva, donde se contemplan muchos delitos, pero no tiene capacidad instalada ni para perseguirlos, ni para buscarlos, mucho menos para sancionarlos. Tenemos a la autoridad administrativa que se da cuenta de lo que ocurre, pero dicen, no es mi cohete, le toca a otros, pero entonces ni siquiera alza la voz y le llama la atención al presidente de la República, como sí sucedió en otros procesos electorales, para decirle, párale lo que estás haciendo, afecta la equidad de la contienda. Esta autoridad electoral se mantuvo callada, prefirió no decir nada cuando era obvio que el gobierno federal, y con esto voy a la comparación que nos pedías 2016, ¿qué sucedió con ahora este año? Claro, en aquel momento la ley era nueva, eran elecciones en varios estados, ahora sí que pues, todo el mundo tenía expectativa de que todo el mundo podía ganar en los distintos estados. Eso hizo una especie de equilibrio que no sucedió este año porque ahora la elección, sobre todo del Estado de México, sobre todo, las otras tenían otros problemas, sobre todo Nayarit y Coahuila, pero la del Estado de México sabían perfectamente bien que se estaban jugando la entidad federativa con más distritos electorales que tiene el país. Es el estado mayoritario desde el punto de vista de composición político-electoral. Perder el Estado de México para el PRI hoy en día significaba en gran medida perder la elección presidencial del año que entra. No lo iba a permitir, así se tuviera que desatar una guerra en el país, como prácticamente casi se desató. A ver. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La autoridad electoral administrativa, que por cierto se partidizó en los años anteriores, no es una autoridad electoral ya pulcra, pura y ecuánime. Los consejeros electorales sí responden a cadenas de mando de partidos políticos, así son nombrados. El presidente hoy del INE no es el que controla la estructura administrativa del INE, otra realidad que ahí está sobre la mesa y nadie la menciona una mayoría simpatizante del poder del gobierno. En fin, todos estos fenómenos ahí están y finalmente tenemos también a la autoridad jurisdiccional electoral, déjame nada más meterme rápido con ella, que tampoco está haciendo bien su chamba. La hizo pésimo en la composición anterior y lo poco que estamos viendo es que tampoco lo está haciendo. Sentencias que no cumplen los parámetros mínimos, cosa que tú también has dicho, los parámetros mínimos que debe cumplir un principio una autoridad jurisdiccional. Pedro. Le voy a dar la palabra a Francisco, Sí, pero volver a retomar dos cosas de lo que decía Hugo, nada más para poner elementos. Yo Uno, quisiera sí, perder el Estado de México, un drama, pero perdieron Veracruz el año anterior. Y dos, otra cosa, Francisco, que me parece muy importante. Miramos a la autoridad, y a ti, te lo hago la pregunta porque sé que este tema te duele. Miramos a la Autoridad Nacional Electoral como la responsable, cuando aquí lo que hubieron fueron elecciones locales. A ver. Sí, yo creo que hay una respuesta que se puede dar a esto
a partir de la Ley General de Delitos Electorales. De delitos. Me voy a permitir leer una fracción que se refiere a la coacción del voto. Es la fracción séptima del artículo 8º, me parece. Dice que comete un delito quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido o coalición. Hasta aquí la definición del tipo es muy buena. Lo que está terriblemente mal es lo que sigue. ¿Cuándo ocurre esto? Durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en 3 días previos a la misma. Es decir, las pruebas que se pueden presentar es si eso se cometió el día de la elección, el día de la elección o 3 días anteriores. Todo lo que pasó en los meses la semana anterior a los 3 días, pues no puede hacer prueba. La ley allí tiene un defecto enorme. Está muy bien en lo general, en la definición del tipo, pero cuando se llega a cuándo se puede cometer esto, en qué tiempos, bueno, esto pasa en relación con el proceso del que hablaba Irma en algún principio. Hay que tener una valoración completa del proceso y para eso no tiene capacidad ni el INE, y si me llevan un poco más allá, ni el tribunal, y menos el Tribunal Electoral, que tiene mucho menos tentáculos para llegar al resto de la República. Fabiola, te regreso a ti la palabra con esta insistencia que tú trajiste a la mesa, que yo he querido traer y que no lo logro, que es la de distinguir entre autoridades OPLES, autoridades locales, INE, Autoridad Nacional, FEPADE, Tribunal Electoral. A ver. Yo creo que es necesario porque eso nos lleva a dónde poner el foco y a quién hay que monitorear. Que no, insisto, esto no el hacerlo así no palomea la actuación en general de otras autoridades, aunque yo sí creo, insisto, en que hay que verlo con contrarios. 870 denuncias penales en estas 4 elecciones, más o menos, contra resultados igual de importantes de alternancia en las 4 elecciones, ¿no? Y entonces eso ¿Hubo mucha alternancia en las 4 elecciones? Muchísima, andan cerca del 80-90%. A nivel, digamos, municipal, local, de o sea, los de ese tamaño. Lo que no hubo alternancia fueron las 2 gubernaturas, que es lo que decía Hugo Concha. Así es, y coincido con Hugo en que la elección del Estado de México tiene que verse también de manera diferente, por muchas razones, por las que dijo y porque es la entidad, en efecto, que tiene el mayor número de votantes, pero también el mayor número de pobres en el país. Y un dato adicional, la entidad del presidente de la República. Entonces, eso creo, coincido con él, pero insisto en que hay que ver de manera diferenciada lo que le toca a cada quien, porque lo que decía el doctor es cierto, el tipo penal está construido así y es cierto que una acusación, así esté perfectamente hecha, no puede, el resultado de esta investigación no puede influir en los resultados electorales. Es cierto también lo que dice Irma, se llevan por 2 maneras distintas. Yo lo que quiero insistir es en condicionamiento de programas sociales, porque creo que hay que empezar a hablar de manera particular en esto, porque estamos hablando de servidores públicos, de uso de la pobreza con fines electorales, de vulneración de derechos humanos, empezando por el de la dignidad de las personas. No tiene solamente una dimensión electoral, tiene que ver con la posibilidad de una persona de comer, derecho a la salud, educación, entre otros. A mí me preocupa pensar que solamente está ligado, Fabiola, al hecho de la pobreza, porque ese es otro de los argumentos, digamos, que se ha vertido en el debate de las últimas semanas, ¿no? Durante la campaña. No, bueno, ¿qué quieren? Pues es que hay muchos pobres, etcétera. A ver, momento. Pero, no todos los pobres en el mundo, no a todos los pobres en el mundo les compran los votos en otros países. Hay un conjunto entre el tamaño institucional, entre los partidos electorales que tenemos, que hace permisible que esa condición de pobreza se dé. Pero aparte te voy a comentar una cosa. No solamente, por suerte, la compra y coacción del voto es un proceso tan complejo que pasa, digamos, influye, digamos, mucho la psicología, que no en todos los casos, digamos, persuade al que finalmente le compran el voto a votar por la persona que le pidieron que votara, ¿no?
porque influye mucho tu condición social, influye mucho la educación, influye mucho la cercanía que tengas con un partido, influyen muchas cosas. Y aquí sí es relevante distinguir entre el clientelismo, digamos, y la coacción de votos. ¿Qué me preocupa? Y yo voy aquí a lo que decía Hugo. Las autoridades electorales sí tienen un papel que cumplir. En principio te voy a decir, como órganos independientes, bajo este gran modelo del profesionalismo, de independencia, etcétera, los órganos electorales están encargados de organizar las elecciones y de ser mecanismos de control. No están controlando los partidos. Cierra el bloque, Francisco. Yo sí traté de responder tu pregunta. ¿Por qué se atribuye toda la responsabilidad al INE, para decirlo claramente, y no a las OPLES, que fueron las principales responsables en las elecciones del 17? La ley general se aplica a todos. De tal manera que yo por eso les leía cómo está la cosa. A la hora de presentar pruebas, pues no se pueden más si se cometió esta coacción el día de la elección o 3 días antes de la elección, pero en todos lados. Esto es para vigilancia de las OPLES y del INE en su caso. La ley general se aplica a todos. Ahí no se puede hacer, no se debe hacer, jurídicamente hablando, la distinción entre unos y otros. Yo diría algo más, regresando a tu pregunta ¿Sí? muy rápido. ¿Por qué le estamos achacando esto al INE y no a los OPLES? Sí. Porque el INE es autoridad sobre los OPLES. Porque puede atraer. Aunque quedó ahí muy mal en un cierto periodo, y si hay petición, pero tiene capacidad para determinar si violan la ley los consejos locales. Y si lo hacen, tiene facultades donde puede anular una elección. Si efectivamente no está de acuerdo el INE en la decisión y la resolución que tomó un OPLE, como fue el caso, de que decidió no hacer un conteo general de votos y lo declaró públicamente, que no estaban de acuerdo y que convocaban al órgano local a que lo hiciera, y el órgano local hizo lo que quiso, pues claro que puede ser una causal de investigación, efectivamente, de remoción y además de anulación de la elección. No podemos quedarnos en este mal diseño en donde el INE es superior, a veces sí y a veces no, en momentos sí y en momentos no. Bueno, pues les voy a hacer la pregunta más difícil en el bloque que sigue, que es ¿qué hacemos? Porque viene un 2018, por decirlo menos, complicado en materia electoral. Ya regresamos a cerrar Observatorio Semanal, no se vaya. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos cerrando un programa que ha sido muy interesante, que ha sido muy preocupante porque lo que evidencia, lo que muestra es que tenemos un diseño institucional sumamente complejo en una de las áreas en las que habíamos hecho la apuesta generacional más importante, que ha funcionado de manera relativamente satisfactoria durante décadas y que al parecer ahora se nos está un poco, digamos, empantanando. Les decía que les iba a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? Porque lo que tenemos enfrente es una elección nacional en 30 entidades federativas, más obviamente la renovación de los 2 poderes de la Unión, digamos, pues en unos pocos meses, ya en 2018. 32 entidades federativas. Van a ser en 32, son 30 locales me parece, y tendrá lugar en 32 por el tema de que la nacional es en 32. Pero además de esa nacional en 32, hay 30 estatales. Cerca de 3.300 elecciones concurrentes. Quiero insistir en que a mí me parece que es necesario distinguir cosas, incluso al hablar de autoridades electorales, porque estamos metiendo dentro de una unidad o un saco a muchas partes, a la FEPADE, que en efecto tiene una vía distinta, desafortunada o afortunadamente, desafortunadamente de hecho, pero con las autoridades que organizan las elecciones, ¿no? Hay que empezar a distinguir también las responsabilidades que tiene el INE y las que tienen los OPLES y las que tiene el propio Tribunal Electoral y sus salas. Creo que ayudaría mucho eso para poder enfocarnos. Hoy tenemos medidos a través de diversos instrumentos varios de estos fenómenos negativos que de los que todos estamos hablando. Entonces, creo que hay que empezarlo a ver así, de manera... Focalizar muy bien quién es responsable de qué cosa y qué tipo de seguimiento le damos. Yo diría una cosa, hay un fenómeno que ha sido poco estudiado, todo el mundo lo comentamos, no lo hemos estudiado bien, la partidización de las autoridades electorales. Que la han mencionado es un ustedes. hecho. ¿Cómo? A pruebas, ¿no? Se quieren pruebas. ¿Cuál? El mecanismo de nombramiento de los consejeros electorales, el mecanismo de nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y diría, hay que poner aparte el de la FEPADE, ¿no? Que dice que va a ser autónomo, pero como todavía no tenemos Fiscalía General, es semiautónomo,
O sea, una cosa muy extraña. Esta partidización, que además es un fenómeno que yo creo que inició fuerte después de lo que los partidos políticos procesaron como experiencia muy negativa, que fueron las sanciones que el INE antes del 2000 puso en Amigos de Fox al PAN y el Pemex Gate al PRI. Unas sanciones multimillonarias que los partidos, ¿no?, dijeron, nunca más nos vuelve a suceder esto. Y a partir de ahí se interesaron por desciudadanizar a la autoridad electoral. Y son ciudadanos, pero con cuotas. Sabemos perfectamente que eso ocurre porque conocemos a muchísima gente que ha estado o que se ha metido o que ha buscado ser consejero electoral. Salvo una cierta excepción que hubo en 3 nombramientos cuando quedó incompleto el INE porque no iba a completarse, salvo esa pequeña parte. Es el presidente actual. Sí, salvo esa parte. La verdad de las cosas Los que... otros 2 están fuera. Están fuera, están en el Instituto de Investigación. Y volvieron los partidos a meterse, involucrarse en el nombramiento y se lo reparten. Y esa repartida no es ya gratis. Hoy en día yo creo que lo que vivimos en este proceso electoral anterior, desde mi punto de vista, son las consecuencias de la partidización en las autoridades electorales. Irma. A ver, ¿qué hacemos? Depende de cuál es el problema o de cuáles son los problemas que percibes. A mí me parece que estamos frente a una enorme encrucijada, porque por un lado, el modelo electoral, el conjunto, digamos, de instituciones que tenemos, llámese OPLES, INE, tribunales estatales, Tribunal Electoral y después la Fiscalía, han perdido su valor social, pero son políticamente y administrativamente viables y aceptables para los partidos políticos. Eso nos mete en un gran problema y en una gran tensión, porque por un lado estamos la sociedad que dice esto es inaceptable, el proceso es un cochinero, ¿no? No podemos permitir el financiamiento público, no podemos permitir que se compren, que se usen programas sociales, pero al mismo tiempo este modelo que tanto hemos criticado es aceptable, viable para los partidos políticos y eso implica que se va a mover muy poquito. Francisco, y también para millones de ciudadanos que salen a votar, es decir, la gente vota, la gente usa los procesos electorales, la gente participa en la organización de las elecciones, la gente es funcionario de casilla, es decir, esos son expulsa gobierno, esos son ciudadanos votando, Somos no una nada sociedad más. muy dividida en eso y en muchas otras cosas. Pero yo quisiera ir al punto del problema que a mí me parece principal, a lo mejor no estoy en lo correcto. El problema que me parece principal es el de la cultura política y de eso podemos hacer poco, pero algo hay que hacer de aquí al 18. O la invalidez ciudadana o la discapacidad ciudadana que padece una porción muy importante de la población. Y con votaciones tan cerradas, esa proporción viene a ser definitiva si se deja coaccionar en fin, inducir al voto o comprar el voto. De tal manera que lo que no podamos hacer con esa población específicamente para que se ciudadanice, es decir, para que adquiera una conciencia más amplia de sus derechos y de sus obligaciones, cuando no podamos hacer entender a esta parte de la población que no puede vender su voto, que incluso en términos pragmáticos ha habido cosas que desarrollaron los partidos hace mucho tiempo. No toma lo que te den, pero vota por quien tú quieres, ¿no? Para no decir ningún partido. Esos lo están haciendo una parte de estos, pero solo una parte. Habría que ver que la mayor parte votara con conciencia, lo cual es sumamente difícil de aquí al 18. Ok, pero un dato importante, no lo podemos perder de vista. Ganó el gobierno del Estado de México el Partido Revolucionario Institucional, pero perdió una cantidad de votos apabullante. Y perdió, es decir, esto Puso gobernador, pero perdió la elección. Pero perdió la elección. Y entonces ahí hay un tema que es decir, nada más de nuevo, porque yo insisto en el dato de que no creo que sea tan claro que esta ciudadanía se va orientando, digamos, por factores externos que determinan el resultado de todas las elecciones. Además que ya no nos va a dar tiempo de tocar. En el fenómeno de la compra y coacción del voto, sobre todo a nivel local, y yo creo que ya también estatal, también está permeando el crimen. Es decir, ya no solo es compra de la autoridad o del gobierno para poner al que quiere y para poner a su primo. Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Ya no solo es eso. Cuidado, a nivel municipal, lo que sucedió ya en Nayarit, que el fiscal de Nayarit era un miembro del crimen organizado, ya nos llegó también,
y con la compra y coacción o amenazas, también con eso están logrando poner ese tipo de candidatos. ¿Gobernador de Michoacán? Bueno, en Coahuila, ¿no? O sea, no quiero hablar de nombres, pero en Coahuila. Y también está el voto golondrino, A que ver, es toda ¿qué es esta eso? operación para pasar votantes Turismo de electoral, un turismo ¿no? electoral de una entidad a otra. En el Estado de México, a diferencia de las otras 3 entidades federativas, muchas de las denuncias penales tienen que ver con que en las zonas límite, colindantes, hubo muchísimo voto golondrino, yo le digo. De pasan turismo de un- electoral. Tú preguntabas, Pedro, ¿qué hacer? Yo Sí. voy a dar, y con eso ya Van prometo a que me tener callo. 20 segundos cada Sí, uno. muy así que- rápido, ¿qué hacer? Yo creo que ya estamos ante una situación de emergencia tal, porque la elección se puede descarrilar el año que entra, después de lo que ya vimos que pasó este año, que sí deberíamos de buscar que hubiera un gran acuerdo nacional. Ok. La reforma no se va a poder dar de aquí a No. un año, Ok. pero un acuerdo Está donde prohibida. sí se pacte ya lo que después hay que revisar y cambiar. Un acuerdo entre los partidos que tomen conciencia de que aquí todos pierden. Ok, Irma. Me parece brillante, sin embargo, creo que va a ser muy difícil que los partidos se aten las manos solitos. O, digamos, en términos muy llanos, o los apergollamos y decimos, basta ya. O sea, sí tenemos que, no podemos llegar a la reforma, pero sí podemos hacer cosas. Por un lado está lo que le tocan a los órganos electorales. Creo que dar 2, 3 buenos manotazos a los partidos políticos es imprescindible. Segundo, la oposición tiene un papel fundamental, digamos, en lograr que los controles que tienen que existir respecto de los programas sociales se den en los congresos. Ahí tienen un papel que jugar. Y los órganos jurisdiccionales. Creo que tenemos que parar un fenómeno de la compra y coacción de votos que altera la libertad de las elecciones. Francisco. Yo quisiera estar de acuerdo con Hugo en que un pacto podría resolver en parte esto, pero soy tan escéptico porque se han firmado decenas de pactos en ese sentido y los partidos y los dirigentes y los candidatos están dispuestos a firmar casi cualquier cosa y casi todos. Yo le excluiría, por ahí dejaría una pequeña excepción, con tal de que aquello cobre alguna aura de legitimidad. Pero a quienes hay que inducir a la ciudadanía, robustecer su sentido ciudadano, es a toda esta población que es discapacitada ciudadanamente hablando. Los pactos los violan como los han venido violando todo el tiempo los partidos que los firman. Pero es Fabiola. que la violación es a todo, a los pactos, a las leyes. A mí sí me gusta la idea del pacto, pero yo sumaría también un pacto de las autoridades para blindar, pero en serio, a los programas sociales y visibilizar todos estos fenómenos a través de todos los espacios posibles como estos, como los académicos, donde se pueda. Hay que estar hablando e insistiendo en que vamos a estar vigilando lo que pase de aquí a la jornada electoral. Pero 2. ¿Por qué creo que se puede dar un pacto? Por el incentivo de varios de los partidos de que saben que no van a llegar a ningún lado. Esta disque alianza PAN, PRD, pues es una locura, no lo van a lograr hacer y no va a funcionar para nada, excepto para dividir el voto. Entonces creo que ahí se pudiera encontrar el incentivo. Y 2, la autoridad electoral efectivamente, o se toma en serio su papel de autoridad y sanciona, porque una autoridad al final del día tiene sanción, y sanciona, o la verdad es que nos seguimos quedando con este fantasma de lo que nos gustaría ver y que no pasa. Perfecto, pues no pretendo hacer un resumen satisfactorio para los 4 de todo lo que dijeron, pero creo que podemos decir que estamos ante una coyuntura muy complicada, un momento político muy difícil. No va a haber reformas legales porque ya no hay plazo para llevarlas a cabo, y si entiendo bien, sus posiciones van al menos hacia lo siguiente: hacia identificar con claridad cuál es la responsabilidad de cada una de las autoridades involucradas, haciendo un llamado a todas ellas a que hagan lo que les toca hacer en lo individual y en su conjunto, hacia la construcción de una cultura ciudadana distinta a la que tenemos hoy y a una toma de conciencia cívica de lo que está en juego y de la importancia del uso democrático del instrumento del voto electoral, hacia una cuestión que no es menor, que es la del involucramiento de una ciudadanía activa que se haga cargo de que esto no es un asunto exclusivo de los actores políticos institucionalizados, y quizá hacia la eventual, digamos, confección de un gran pacto nacional en el que actores políticos y actores sociales y actores económicos digamos un hasta aquí y pongamos con mucha claridad cuáles son las reglas del juego para esta elección, que sí será histórica. Lo será por muchas razones, pero entre otras porque será la elección más grande, más ambiciosa desde el punto de vista de su organización técnica en la historia del México moderno. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí, como todos los domingos, en TV UNAM la próxima semana.